Saludos a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente para el estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos el tema Anden como sabios. Estamos viviendo en tiempos realmente difíciles. Son tiempos que son convulsos, pero a la vez creo que los valores se han perdido notablemente en la sociedad moderna. Hoy el axioma de que el orden de los factores no altera el producto prácticamente es una falacia. Ya eso no lo es así. Se cumplen las palabras de Isaías, que vendrían tiempos en que los hombres dirían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que lo que antes era valioso, era moral, era honesto, hoy pareciera que no lo es más. Y en su lugar, pues se ha subido al pedestal del honor aquellas cosas que realmente no lo son. Así que en esta situación de cosas, pues el mundo indudablemente va a la bancarrota. Estamos en una caída libre y no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, nosotros, los cristianos, sabemos a dónde va a llegar. La Biblia es clara, porque la Biblia dice que las cosas irán de mal en peor. Y sabemos que todo tiene un clímax, así como todo también tiene su fin. Por eso es que en este tiempo debemos estar siempre alertas a cómo van las cosas, porque son eventos que se están cumpliendo finalmente y nos están indicando a las claras la pronta venida y cercana venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar en la lección de hoy, una lección interesante, y en este tema vamos a tratar acerca de cómo andar como sabios en el mundo en el cual vivimos. El apóstol Pablo nos va a traer a través del capítulo 5 del libro de Efesios algunos consejos que son importantes. Aquí tenemos el primer versículo. La pregunta que tenemos, ¿en qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Efesios 5, versículos 1 y 2 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, dice el apóstol, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primeramente, una de las cosas notables que presenta aquí el apóstol tiene que ver con el arte de imitar. Hay personas que son grandes imitadores, imitan artistas, imitan filósofos, imitan políticos y son muy buenos imitadores. Algunos imitan el canto, cómo cantan esas personas, otros imitan la forma en que hablan, otros imitan el físico. Pero en este caso no estamos imitando a ningún ser humano. Dios pide que nosotros, para poder andar en este mundo donde las cosas se están tornando cada vez peor, no debemos estar imitando los patrones que el mundo nos ofrece. La mayor parte de ellos, como dije al principio, son patrones que no tienen valor y patrones que son muchas veces inmorales. Así que sobre todas las cosas, en un tiempo como este, al cristiano se le llama, se le invita a imitar a Dios, imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo a mostrarnos cómo es Dios, vino a mostrarnos cómo es el Padre. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Cristo y meditamos en la vida de Cristo, en su carácter y cómo Él vivió entre los hombres, imitamos a Jesús, indudablemente estamos creciendo a la altura de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Debemos imitar sobre todas las cosas el amor de Jesús, porque el amor indudablemente es quizás el principio más notable del carácter de Dios. Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, sobre todas las cosas, lo más importante es imitar a Jesús. Y déjeme decirle que el amor es una de las cosas que solamente tiene una manera de mostrarse. Y eso se muestra a través del sacrificio. Por eso el texto de Pablo nos dice que Cristo nos amó y para mostrarnos ese gran amor de Dios por nosotros, se entregó a sí mismo como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Juan capítulo 15, versículo 13, el mismo Señor Jesús nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay cosa mayor que esta. Los puntos que presenta aquí la lección el apóstol Pablo acerca del amor de Cristo son los siguientes. Primero, está motivado por el amor de Dios Padre y del mismo Cristo. O sea, que el amor de Cristo es una demostración del amor del Padre. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Número 2, es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo no es una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. No sé cuántos estaríamos dispuestos a ocupar el lugar de alguien que ha sido condenado a muerte, digamos un asesino, una persona que no es grata en la sociedad, y morir en su lugar. Evidentemente no creo que ninguno lo haríamos, pero Cristo vino a morir por gente que era pecadora. Cristo vino a morir por gente que eran enemigas de Dios, que estaban separadas de Dios. Por nosotros vino a morir Cristo, y esa es la prueba más grande de amor que podamos obtener de parte de Dios. Número 3, según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. Todo cordero, toda ofrenda que era llevada al santuario para ser sacrificada, era también una ofrenda a Dios. Así que la muerte de Cristo no solamente nos redime a nosotros del pecado, sino también fue una ofrenda que el Señor hizo en alabanza a Dios, en glorificación del nombre de Dios, para vindicar el carácter de Dios. Y número 4, Dios acepta el sacrificio, ya que es una ofrenda de olor fragante, como dice también el apóstol Pablo. Cuando tú te sacrificas por la humanidad, cuando tú te sacrificas por tu familia, cuando tú te sacrificas por aquellos que tal vez no te aman, indudablemente eso se convierte en una ofrenda que Dios recibe como olor fragante. Por eso Jesús, cuando hablaba con sus discípulos ahí en el Sermón de la Montaña, les dijo lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso de glorificar es lo que tiene relación precisamente con esa ofrenda de adoración a Dios. Por eso cuando hacemos buenas obras por amor a Cristo, esto se convierte en un testimonio mayor y súper potente que va a llevar a la gente a aceptar a Cristo como Salvador y a glorificar al Padre, quien fue quien envió a su Hijo. El apóstol Pablo nos enseña también en este capítulo que de la manera que hemos recibido a Jesús, si le amamos de todo corazón, debemos entonces andar en este mundo así como Cristo anduvo. En otras palabras, el que ha recibido a Cristo como su Salvador personal debe vivir como un verdadero hijo de Dios. Debe ser un verdadero representante de Dios en la tierra. Y leemos las palabras de Efesios 5, versículos 5 al 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí tenemos el llamado del apóstol. Primeramente nos hace un llamado de alerta. Ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. En el tiempo de Pablo todo esto era popular. O sea, la gente vivía para disfrutar de los placeres que la vida le ofrecía. De todo tipo de pecados eran cometidos en aquella época. Mucha inmoralidad llenaba el mundo greco-romano de aquel entonces. Y era lo popular, era prácticamente lo normal, lo que la gente estaba acostumbrado a ver y cómo vivía aquella sociedad. Quizá el Imperio Romano no cayó necesariamente por cuestiones militares, pero sí por la gran corrupción que existía. Los cultos que se celebraban a los dioses, todos eran lascivos. Y este era el patrón, este era el ambiente. Por lo tanto, el Evangelio tuvo que abrirse paso en medio de una sociedad totalmente secularizada, donde la inmoralidad tenía un trono de honor. Y es por esa razón que Pablo hace aquí un llamado alertando a los nuevos cristianos a no continuar practicando las cosas que los demás practicaban, porque para ellos esto era idolatría. O sea, no adoraban al verdadero Dios, adoraban el placer, adoraban el vicio, adoraban la lujuria. Eso es lo que ellos precisamente adoraban. Y entonces Pablo alerta a que nadie debe permitir que les engañe con filosofías y todas aquellas cosas que se enseñaban en aquel entonces, sencillamente porque estarían enfrentando la ira de Dios. Tengamos en cuenta una cosa: la ira de Dios, y esto es un punto vital que debemos señalar, no es como la ira del hombre. La ira del hombre es totalmente irracional, es convulsa, es destructiva, pero la ira de Dios no. La ira de Dios es simplemente un principio de su carácter. En el libro de Romanos, voy a leer este pasaje que no está aquí en la lección, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18 del capítulo 1,
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. O sea, la ira de Dios es una manifestación de desagrado de parte de Dios contra todos los que en este mundo están violando la verdad que es en Cristo. Ahora, ¿cómo responde Dios a la impiedad humana? ¿De qué forma se manifiesta la ira de Dios? Dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. En los versículos anteriores, en el contexto, el apóstol Pablo dice, versículo 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, la respuesta de Dios a la impiedad humana es precisamente el Evangelio. O sea, Dios no responde como responde el ser humano. El ser humano se enoja e inmediatamente destruye. Dios no. Dios, en su carácter santo, se predispone, por así decirlo, contra toda impiedad que trata de detener la verdad de Dios. Y la respuesta que Dios da en su ira a esa manifestación de impiedad del hombre es el Evangelio. En otras palabras, Dios le entrega a Jesucristo al mundo para que puedan conocer algo mejor. Tal como Pablo predicó allá en Atenas, ¿no? Que vino a predicar al Dios no conocido. Así, esa es la respuesta que debemos dar al mundo en el cual vivimos. Nosotros los que hemos sido llamados para ser emisarios, para ser embajadores de Cristo en este mundo, la respuesta que debemos dar a la impiedad humana, a la impostura humana, a la pecaminosidad y a la inmoralidad que en estos momentos está carcomiendo la sociedad moderna, es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice también el apóstol, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. El llamado es andar entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El llamado es abandonar el mundo, rechazar las obras de las tinieblas, que Pablo en Romanos presenta como las obras de la carne, y vivir como hijos de luz. Representar a Cristo dignamente en el mundo en el cual estamos viviendo, transmitir la luz del carácter de Cristo en frutos que son bondad, justicia y verdad, que son parte del fruto del Espíritu Santo. Y al hacer esto, no solamente estamos llenando al mundo de bendición, sino que cada día vamos creciendo más en la gracia del Señor, comprobando, como dice el apóstol, lo que es agradable a Dios, porque a medida que tú practicas la justicia, a medida que tú desarrollas el carácter cristiano, tú vas comprobando exactamente la bondad que hay en Dios, las virtudes que hay en Dios y el carácter de Dios finalmente suplanta el tuyo para que seas un embajador totalmente consagrado y dedicado a su servicio en el mundo en el cual vivimos. El llamado de Dios, por lo tanto, en este tiempo, querido hermano, querida hermana, es a levantarnos para poder diseminar en el mundo actual la luz de Cristo. El apóstol Pablo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo debemos reprenderlas? Primeramente con el testimonio de una vida pura y santa en Cristo Jesús. Siendo diferentes al mundo, viviendo principios diferentes a los que vive el mundo. Hay personas hoy en día que inclusive por ponerse de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, están siendo sometidos a burlas, están siendo sometidos a castigos, algunos han caído presos por parte de eso, otros han sido despedidos de su trabajo, aún en este mismo país en que supuestamente la primera enmienda de la Constitución respalda el libre ejercicio de la fe en la manera en que tú lo estimes o creas conveniente, la libre expresión. Hoy en día se están socavando todas esas grandes columnas de la libertad del ser humano y sin embargo, esto ya en este país prácticamente es tabú. Hoy en día se está echando por tierra todo y esto está trayendo como consecuencia que muchas personas que levantan la voz contra la impostura de la sociedad, contra lo que está mal hecho, contra lo que no es cuerdo, contra lo que no es honesto ni es honrado, están siendo castigados por eso. Y mucha gente está teniendo temor hasta de hablar ya. Esto me hace pensar lo que yo sufrí en mi país.
porque en mi país, si hablabas en contra del sistema operante, lo único que podías acarrear era una cárcel o finalmente el paredón de fusilamiento. Así son las cosas. Entonces, aquí está pasando lo mismo. O sea, este país se está convirtiendo finalmente en un país déspota, en un país opresor, en un país cuya reglamentación solamente tiene un fin y un propósito, que cada cual sea un papagayo que simplemente repita los axiomas, los postulados, los principios de la sociedad en la cual vivimos. Una sociedad secularizada, una sociedad que va caminando en el camino de Roma, por así decir, una sociedad que está sucumbiendo cada día más en el vicio, en la inmoralidad, en la pérdida de valores y principios que anteriormente eran el orgullo de esta nación. Teniendo este estado de cosas, el cristiano está llamado a marcar la diferencia. Somos llamados a reprender lo mal hecho. ¿Por qué? Porque eso es vergonzoso. Y el que no lo entienda así, no sabe lo que está diciendo ni lo que está pensando. La Biblia es clara. Hoy en día mucha gente está poniendo en tela de juicio las enseñanzas de la palabra de Dios en relación a lo que es moral y lo que es correcto. Pablo dice que aún no debiéramos hablar ni de las cosas que ellos hacen. Mas todas las cosas, continuando el texto, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Esa es la forma de reprender lo malo. Lo malo se reprende poniendo contraste. Y el contraste está en la vida que nosotros debemos vivir, la vida que Cristo vivió. Debemos vivir a Cristo en nuestra vida. El carácter de Cristo debe refulgir a través de nuestros actos para que de esa forma podamos reprender entonces las tinieblas que nos rodean a todos. Pablo continúa diciendo, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es la hora de que el cristiano se levante. Es la hora de que nos pongamos en pie. Es la hora de que la luz del Señor pueda iluminar a todo el mundo. Tal como decía el profeta Isaías en el capítulo 60. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por una razón evidente. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mira, querido, no es noticia en estos momentos que este pasaje se está cumpliendo al pie de la letra. No ha habido una época en el mundo de más oscurantismo espiritual, moral, de cualquier índole, que en este tiempo en el que estamos viviendo. Pero no te asombres. Estas son cosas que ya estaban predichas por el mismo Señor Jesús. Y eso es lo que encontramos en la sociedad moderna. Eso es lo que el mundo está brindando a las futuras generaciones, a nuestros niños que están siendo educados en patrones totalmente inmorales, patrones que son un detrimento para la sociedad moderna, patrones que son realmente destructivos para el carácter que han de tener esos niños el día de mañana cuando crezcan y tengan que asumir la responsabilidad de los deberes, de la dirección de un país y de todas aquellas cosas que los que ya somos viejos vamos dejando a un lado. Eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Y todas estas cosas indudablemente asombran a algunos, otros la aplauden, porque vivimos en un tiempo donde la sociedad se está dividiendo en dos grandes grupos. Y yo no diría dos grandes grupos, yo diría que en dos grupos, porque el más grande finalmente es el que aplaude, es el que sigue la corriente del río. El grupo minoritario son los que seguimos diciendo finalmente que todo esto es desobediencia a los principios de la ley de Dios, que esto es pecado. Le llamamos al pecado por el nombre que le corresponde, nos levantamos en contra de lo mal hecho, nos levantamos en contra de aquello que realmente es destructivo para la sociedad, es destructivo para nuestros hijos, y proclamamos por encima de todas las cosas las virtudes de Cristo a través de su palabra. Nos enfrentamos a un tiempo y a una situación en que realmente tendremos que tomar partido por lo que es correcto, so pena de muerte, so pena de prisión, so pena de todo lo que pueda venir sobre nosotros, sencillamente por el hecho de disentir
de lo que el mundo realmente predica. Hoy estamos siendo llamados para ser luz de las naciones, pero el levantamiento del cual habla aquí el profeta tiene que ver con la vida espiritual tuya y la mía. Para poder resplandecer en un mundo preñado de tantas cosas malas, tenemos que levantar primeramente nuestra frente, tenemos que levantarnos espiritualmente, sacudir la modorra, la apatía espiritual que tenemos como iglesia laodicense y pedirle a Dios que nos dé su Santo Espíritu, que nos llene de su poder para con valentía predicar el último mensaje de amonestación a este mundo. Esa es la obra que el Señor nos está llamando a realizar a todos nosotros. Elena White, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 124, nos dice: los que sigan a Cristo han de colaborar con su Maestro. Deben ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, dice Pablo, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Este es otro pasaje poderoso que viene a confirmar lo que acabamos de decir a través del profeta Isaías. Hemos de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y por nuestras buenas obras debemos dejarlos resplandecer sobre otros, como claros y constantes reflejos que nunca vacilan ni se empañan. No podemos estar seguros de que no estamos perjudicando a quienes nos rodean, a menos que estemos ejerciendo una influencia positiva que los conduzca hacia el cielo. Mi querido, déjame decirte de que hoy en día se necesita hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a enfrentar el riesgo de lo que significa representar a Cristo en el mundo de hoy. Esto quizás en años pasados no pareciera que iba a llegar, pero ya está aquí. Y llegó para quedarse. Llegó como el COVID. Es un virus que llegó para quedarse. Bueno, así también está ocurriendo con lo que vemos a nuestro alrededor. Lo que está pasando hoy en día llegó para quedarse, pero no solamente para quedarse, sino para desarrollarse más. Porque el mal se va desarrollando como las células cancerosas. Empieza por una célula y cuando viene a ver todo el cuerpo está minado. Y este mundo se va a ir minando, se va a ir minando. Y ya está pasando. Hasta que llega un momento que va a caer por completo y va a venir una ruina tan grande que nos vamos a asombrar de lo que va a pasar en este mundo. Solamente aquellos que hemos echado nuestra suerte con Cristo y hemos permitido que la luz del Señor sea refulgente en nuestra vida y se transmita a través de nuestra experiencia cristiana con Jesús, a través de nuestro testimonio, podremos prevalecer sobre las cosas que vendrán en la redondez de la tierra. El apóstol Pablo vuelve a hacer un llamado aquí, en los versículos 15 a 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Por eso el título de la lección es andar como sabios. Sabemos que la Biblia es clara cuando dice que el necio es aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Y como no conoce a Dios, quizás pueda creer que existe un Dios, pero no tiene una relación con Dios, no ha sido influenciado por los principios de la vida de Cristo, pues anda como necio en el mundo. Debemos andar como sabios, dice el apóstol. Y el sabio aprovecha bien el tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo más fácil es seguir la corriente. Como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente. Pero cámbiate el nombre. No te llames Vicente. Toma el nombre de Jesucristo en tu vida. Toma el carácter de Jesús en tu vida. Y no importa lo que pase, no importa que se rían de ti, no importa que se burlen, no importa que te lleven a prisión. Es la hora de ser valientes en el Señor. Es la hora de ponernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Es la hora de seguir avanzando, predicando a Cristo en este mundo corrupto, predicando la palabra de Dios en todo su contexto. No mutilar nada lo que la palabra de Dios dice. No, donde la palabra de Dios dice esto es malo, tenemos que decirle esto es malo y punto. Aunque la gente diga que quiso decir otra cosa el escritor bíblico, que eso no está en la Biblia, porque hoy en día hay de todo tipo de estúpidos en el mundo en el cual vivimos. Por eso Pablo dice que debemos ser diligentes en esto y andar como sabios.
El hecho de aprovechar el tiempo significa que debemos estar claros del tiempo en el cual vivimos. La palabra tiempo que aparece aquí es la palabra kairos, y kairos se aplica a un tiempo específico en un momento específico de la historia. Por lo tanto, eso tiene que ver con el tiempo en el cual vivimos. No es un concepto general del tiempo, no es un concepto específico del tiempo. Y estamos hablando del tiempo del fin. Debemos aprovechar este tiempo en que vivimos, el tiempo del fin de todas las cosas, tiempo en que las cosas son malas, los días son malos, no siendo insensatos, sino cada día creciendo más en la fe, cada día conociendo más cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y transmitiendo esa voluntad de Dios a aquellos que aún no le conocen. Todavía tenemos que seguir avanzando haciendo esa obra. Esto es un acto de adoración que nosotros desarrollamos diariamente en nuestra vida. Todo tipo de testimonio en favor de la verdad contribuye también para adorar a Dios en todo su contexto. Pablo hace un llamado final diciéndonos, no os embriaguéis con vino, que era una costumbre de aquel entonces. Hoy el vino tal vez puede ser filosofías humanas. Hoy el vino pudiera ser tal vez lo que el mundo vive, las costumbres del mundo, los patrones del mundo. No debemos embriagarnos con el vino de la Babilonia actual. El profeta Daniel, cuando estuvo en Babilonia, hizo un pacto con Dios. Y ese pacto era no beber del vino que vivía el rey, ni comer de la comida que vivía el rey. No mezclarse con el ambiente de la corte de Babilonia. Él tenía que vivir allí. No le queda otro remedio. Tú no puedes salir de este mundo. Tú no puedes buscar una nave espacial y marcharte para otro planeta. Tienes que vivir aquí en este mundo. Pero con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, podemos mantenernos limpios de toda contaminación, viviendo una vida pura para honra y gloria de Dios. Por eso Pablo hace un llamado a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, cambia hasta nuestro lenguaje. Cambia la forma en que nos conducimos, la forma en que vivimos, hasta la forma en que vestimos cambia. Y la gente se da cuenta que somos distintos, que somos diferentes. No te dé vergüenza ni pena ser diferente. Proponte ser diferente. No hacer el ridículo, pero ser diferente. Ser diferente en conducta, ser diferente en palabras, ser diferente en pensamiento, ser diferente en la forma en que tú vives, para que el mundo pueda conocer realmente que eres un representante, una representante de Cristo. Por eso Pablo dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Siempre debe haber una alabanza en nuestras bocas hacia el Señor, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender que esa actitud de alabanza a Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, contribuye para que el mundo pueda conocer realmente algo mejor, algo que es valioso, es la perla de gran precio, un mensaje precioso, el cual nosotros estamos predicando, que es el amor de Dios a través de Cristo y su pronta venida a la tierra. Si te das cuenta, en este pasaje se menciona tanto al Espíritu Santo como a Dios el Padre y también finalmente a Jesucristo. Ahí está la Trinidad. El propósito de la Trinidad es que podamos cumplir el plan de Dios para cada uno de nosotros en el mundo en el cual vivimos, en un tiempo en que esperamos la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Yo concluyo con esta declaración que quiero compartir contigo del Espíritu en profecía. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes en la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios en espíritu y en verdad y en la belleza de la santidad. En el atrio interior del cielo, escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antífona celestial. Y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Qué lindo
Qué linda esta expresión que nos hace comprender cómo estamos unidos a la familia celestial en un mismo propósito. Cuando tú alabas aquí al Señor en la tierra, cuando tú vives una vida de entrega total al Señor, una vida fiel al Señor, eso repercute en los atrios celestiales. Los ángeles se gozan en eso, prorrumpen en alabanza cuando ven una vida dedicada plenamente al servicio de Dios. Constituye un testimonio extraordinario para los mundos que no han caído y un jaque mate para Satanás. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios te bendiga, querida hermana, y que podamos enfrentar el pecado, podamos enfrentar esta sociedad corrupta, podamos enfrentar el mal con un así dicho está, y sobre todo viviendo a Cristo en nuestros corazones. Es mi deseo y oración. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.